Bueno, pues ahora sí, por los 4 elementos agua, fuego, tierra y aire, que el poder divino deshaga todos los nudos que te mantienen estancado. A partir de hoy todos tus caminos estarán abiertos y estarán resguardados por una legión de ángeles poderosos. Si quieres recibir este decreto, por favor escribe en los comentarios, lo decreto hecho está, y así vamos a comenzar. Fíjate que estas cartas me están hablando en primera instancia de cómo fue la relación de ustedes. O sea, es que estas cartas me dicen que jamás fue normal ni convencional. Desde la forma en que se conocieron hasta la forma en que se conectaron, Carta del Sol fue como algo, olvídate, algo, lo máximo para esa persona. Probablemente para ti fue una de las mejores experiencias que hayas vivido, pero no fue algo como normalito, ¿sabes? Desde el primer instante hubo algo diferente entre ustedes. No fue, sabes, un hola ahí como un común hola de conexión superficial, sino algo que se sintió como si estuviera escrito en otro plano, como si en otra vida o de manera espiritual ustedes ya se conocieran. Lo suyo no siguió las reglas de los demás, no hubo tiempos establecidos ni formalidades ahí absurdas. Esto fue una conexión que nació de la nada y creció sin esfuerzo, sin explicación y sin permiso. A su alrededor muchas personas no entendían lo que pasaba entre ustedes, y fíjate, creo que tú o tu persona de interés o ambos han optado por ya no platicar nada de la relación de ustedes, porque es como si sintieras que las personas no entienden cuál es tu situación con él o con ella. Y esto me lo puedes compartir, Gaby. Es verdad, he dejado de compartir lo que me pasa con él o con ella porque siento que no me entienden. La gente no entiende el tipo de conexión que tengo con él o con ella. Compárteme, porque en realidad ustedes quisieron compartir mucho de su vida o de su relación, pero la verdad es que era tan única que es difícil de entender para los ojos convencionales o para las personas normales, digamos. Y yo te digo que esa persona nunca ha vivido lo que vivió contigo. Estaba muy acostumbrado o acostumbrada a relaciones previsibles o llenas de juegos. Se encontró con algo que no podía controlar contigo, algo que era totalmente nuevo. Había algo en tu esencia que le daba paz, emoción a la vez, pero fíjate, tú eras como un contraste extraño pero adictivo. O sea, veo que fuiste su refugio, pero también una tormenta de sensaciones que no podía evitar. Para muchos de ustedes va a significar que esta persona te diste cuenta que te admiraba mucho o algún aspecto de ti le encantaba. Bueno, a nivel admiración, evidentemente, que puede ser tu físico, tu inteligencia, cómo te conduces en la vida. Probablemente tienes un muy buen trabajo, tienes una familia muy estructurada o tienes el don de hacer reír a las personas o el don de que las personas confíen en ti. Compárteme qué don tienes, a ver si eres consciente de cuál es tu don, porque yo te digo que aquí se está mostrando el hecho de que esta persona tiene un tipo de admiración hacia ti, asombro incluso, como si no entendiera bien cómo alguien como tú te habías fijado en él, cómo alguien como tú había entrado en su vida de esa manera. Esto que te voy a decir también les ha pasado a muchos de ustedes. Esa persona ni siquiera tenía las características que tú habías soñado en tu persona ideal. Tú pudiste haber dicho que era una persona así, asá, tenías una lista de características, y esa persona que te voló la cabeza, o sea, de la que estamos hablando en esta lectura, tiene todas las características que nunca habías elegido. Y compárteme, Gaby, es verdad, me voló la cabeza, tiene muchas cosas que no hubiera yo elegido, pero me enamoré profundamente. Compárteme. Es más, si te da flojera, ponme un corazón rojo si esto te pasó. Y aunque hoy las cosas estén distintas, haya ese distanciamiento o esa ruptura entre ustedes, yo te digo que esa energía entre ustedes no se apagó. Puede haberse congelado, ocultado, disfrazado, negado, pero en el fondo este sol me habla de que esto sigue brillando entre ustedes. Ahora, aquí hay una situación a donde veo que tu persona de interés solía tener relaciones
o cortas, o problemáticas, o tóxicas, e incluso pudo haberte mencionado que casi nadie se portó bien con él o con ella. Claro, es una lectura colectiva y para cada uno de ustedes es una cosa diferente, pero o te diste cuenta o esa persona te dijo que venía de relaciones que le habían dejado cicatrices, algunas visibles, otras invisibles, pero igual de profundas. Lo suyo, sus relaciones siempre terminaban en caos, en manipulación o en una dependencia bastante fea. Veo que él o ella se pudo haber acostumbrado a amar con miedo o con reserva, ¿sabes? Esperando siempre el golpe que llegaría tarde o temprano, porque en su mundo el amor y el dolor parecían ir de la mano. Era alguien que sin darse cuenta repetía como muchos patrones, ¿sabes? Pudo haberte dicho que siempre encontró en su vida personas que siempre le querían exprimir, sacar, manipular. Siempre se quedaba atrapado o atrapada en relaciones donde no había crecimiento, solo una constante lucha de poder o vacío emocional. Si alguna vez te contó sobre su pasado, quizá lo hizo desde la victimización o la resignación de siempre me han tratado mal, nunca he encontrado a alguien que me valore. Frases que en su momento parecían verdad, pero tú muchas veces te quedaste pensando si realmente eran verdad, porque había algo en él o ella que le llevaba a esas historias complicadas, tal vez un miedo a la estabilidad, tal vez una creencia inconsciente de que no merecía un amor sano. Cada uno de ustedes tiene una situación diferente. Y te voy a decir, siento que esta persona te decía que quería una relación diferente, pero en el fondo no sabía cómo manejar algo que no estuviera marcado por la turbulencia, ¿sabes? Hasta que llegaste tú. Mira nada más qué cartaza te está saliendo. Observa. Yo te digo desde ahorita que esta carta me dice que tú marcaste una diferencia y que tú seguramente, ¿cómo te diré? Esa persona te considera su único y gran verdadero amor. Hasta que llegaste tú, sin darte cuenta rompiste este molde. No eras lo que esa persona esperaba o a lo que estaba acostumbrado. Ahora hay una diferencia brutal y enorme entre esas relaciones del pasado que esa persona tuvo y tú. Por ejemplo, que contigo todo se sintió muy natural, este amor fluyó de una manera increíble. No hubo necesidad de estrategias ni de juegos de poder. Desde el primer día la conexión estuvo ahí, vibrante, auténtica. Incluso muchos de ustedes pudieron haber sentido una sensación de familiaridad impresionante. Compárteme si esto te pasó, que sentiste que cuando empezaste a hablar con él o con ella, bueno, pensaste que esa persona parecía que hubiera sido tu amigo o tu amiga de toda la vida. ¿Qué otra diferencia veo entre esas antiguas relaciones y tú? Que mientras en el pasado esa persona se esforzaba mucho por encajar en relaciones que no fluían, contigo las cosas simplemente eran, sin esfuerzo, sin presión y sin máscaras. Tú no le atrapaste, siento que de hecho tú le liberaste. No necesitaste, sabes, cómo manipular ni controlar, porque esa persona sin darse cuenta ya estaba entregado a esa energía nueva que nunca había experimentado, la energía nueva tuya, digamos. Fuiste la primera persona que no le exigió ser alguien que no era, no le hiciste sentir insuficiente, ni lo pusiste en una balanza para ver qué tanto te servía. Esa persona en sus relaciones pasadas estaba como muy acostumbrada a dar sin recibir o recibir sin dar, pero contigo fue distinto. Por primera vez se sintió visto, no solo por lo que tenía, sino por lo que era. Y ahí estuvo el problema, ¿sabes? Como que cuando una persona vive demasiado tiempo en la oscuridad o en relaciones tóxicas, de pronto la luz puede ser abrumadora. Tú llegaste como un sol. Esta carta la dejé aquí porque es muy importante. Y esa persona siento que no supo manejar tu luz, o sea, no supo si merecía todo lo que tú eras, y en ese conflicto interno hizo lo que mejor sabía hacer, huir. Tal vez no te lo dijo, tal vez no lo admite, pero sabe que lo que tuvo contigo no se compara con nada de lo que vivió antes, y eso le pesa bastante, porque hay una gran diferencia entre esas otras relaciones del pasado y tú. Esas eran relaciones forzadas, contigo fluía todo orgánico. Esas relaciones, sabes, anteriores
se desarrollaban de una manera muy superficial y contigo era mágico, intenso, profundo. Entonces, yo te digo que tú tienes una virtud brutal en esta situación. ¿Cuál? Que de una manera instintiva o intuitiva, tú siempre supiste lo que esa persona necesitaba y le dabas todo lo que él o ella anhelaba o lo que su corazón necesitaba. Dicho de otra manera, para que no se escuche como muy complejo, tú tuviste la capacidad de leer su campo espiritual sin palabras. O sea, sin que esa persona tuviera que decírtelo, tú sabías lo que le pasaba, sentías su energía, su estado de ánimo, sus miedos, incluso aquellos que nunca te confesó. Tú no necesitabas que esa persona te pidiera ayuda porque tú ya estabas ahí sosteniéndole, apoyándole, dándole justo lo que necesitaba en ese momento. Amor sin condiciones, sin ataduras. Le mostraste que el amor era, ¿sabes? No era una batalla ni un sacrificio, que podía ser ligero, fluido, sincero, pero esta persona siento que no estaba preparada para entenderlo. Tú conectaste con su alma antes de conectar con su cuerpo, y eso le dejó desarmado, porque nunca antes alguien había visto más allá de su apariencia o sus palabras o su cartera, digamos, ¿no? Entonces, en esencia, lo que veo que tú hiciste fue darle un refugio, un espacio seguro. Y esa persona no supo cómo manejarlo. Por eso hoy están separados, ustedes. Hoy puede decir lo que quiera, puede justificar su distancia con 1000 argumentos, pero en el fondo sabe que nadie más ha sabido leerle espiritual o energéticamente o de corazón como lo hiciste tú. Ahora, fíjate, hay una cosa, porque esa persona llegó a sentir que la relación de ustedes era demasiado completa, porque tú le satisfacías en cuerpo, alma, espíritu, sexualidad e intelecto. Mira, 10 de oros o pentáculos, esta es una carta de mucha felicidad. Contigo sintió algo que no había sentido antes. ¿Qué es eso? Totalidad. O sea, no era atracción, no era solo conexión mental, era un equilibrio perfecto entre todo lo que un ser humano puede desear en una relación. Cuando tú estabas con él o con ella, esa persona se sentía vista, comprendida, deseada y también retado o retada a la vez, porque no solo le amaste, sino que aquí me refieren las cartas que tú le hiciste crecer en algún aspecto. Económico, laboral, intelectual, estatus, casa. ¿Qué hiciste por esa persona? Porque veo que estaba como en una zona de confort que no era la mejor y tú le hiciste soñar con algo más grande y de tu lado o de tu mano esa persona logró sueños más grandes. ¿Qué hiciste? ¿Le ayudaste en su negocio? ¿Le prestaste ese dinero? ¿Tú qué hiciste? Además de lo que te acabo de decir, veo que la química entre ustedes era brutalmente impresionante, no solo en lo físico, sino en la manera en la que se entendían sin palabras, como si sus almas hablaran un lenguaje propio. Le diste la libertad de ser él mismo, ella misma, y eso fue un regalo tan grande que cuando lo perdió, ahorita que ustedes no están, siente como este sol se apaga. Porque tú le diste paz, pero también un fuego intenso que le mantenía despierto. No había rutina, no había monotonía, siempre contigo hubo algo nuevo que descubrir. Hubo momentos en los que sin darse cuenta se sorprendió imaginando un futuro contigo, algo que quizá nunca había hecho con nadie, ¿eh? O sea, con esas terceras personas era celebración, relajo y tal, o malas relaciones, pero contigo visualizó un futuro. O sea, contigo vivió algo que nunca había vivido con nadie. Ahora, ¿qué sucedió cuando ustedes terminaron? Fíjate que veo que él o ella tomó muy mal la ruptura y se dejó llevar por ideas en las que te responsabilizó por el fracaso. Y yo te digo que esa persona te ha juzgado muy mal, ¿eh? O sea, no lo manejó bien. En lugar de aceptar la realidad con madurez, esa persona permitió que su ego y sus miedos tomaran el control. Y, evidentemente, buscó culpables
en vez de soluciones y respuestas, esa culpable o ese culpable fuiste tú. Que veo que esa persona se llenó de pensamientos tóxicos, unos reales, otros inventados por su propia mente, para justificarse, para no enfrentar lo que realmente sentía. Fíjate qué curioso, porque aquí me está saliendo la estrella y aquí la luna. O sea, son cartas muy, muy importantes. De que me hablan de la situación, ¿no? De lo que se ve a la luz. ¿Cómo te diré? Si tú quieres ver algo en la noche a la luz de la luna o las estrellas, lo vas a ver muy nublado, mientras el sol, que te viene representando a ti, todas las cosas se ven muy, muy claras. Entonces siento que esta persona vio como con un velo, una confusión, todo lo que estaba pasando entre ustedes. Fíjate, no sé si te lo dije ya, pero lo voy a repetir. Habló de ti con palabras que no eran justas, que no reflejaban lo que realmente sucedió, pero lo hizo más por rabia que por verdad. Hubo un choque entre lo que su corazón sentía y lo que su mente le decía que debía hacer. Y en esa lucha interna terminó eligiendo el camino más fácil: culparte, alejarte, ¿sabes? Quizá hasta intentó convencer a los demás y a sí misma de que él o ella era la víctima, que tú fuiste quien le manipuló o le traicionó. Entonces veo que en esencia esa persona quiso refugiarse en distracciones, en otras personas, en excusas, en cualquier cosa que le ayudara a no enfrentarse con la verdad de que no estaba haciendo lo correcto aquí. Fíjate, intentó dejarte atrás, pero siempre algo le mantuvo anclado o vinculado a ti. Fíjate que a mí me gustaría pasar a un segundo segmento. ¿Qué te parece si preguntamos cómo está en este momento esta persona, o qué es lo que, si va a tratar de hacer algo, o qué es lo que está haciendo? ¿Cómo está pasando esta separación, esta ruptura? ¿Qué te parece? A ver, déjame ver. De pronto, pues yo lanzo mis preguntas al tarot, ¿sabes? Pero también el tarot a veces responde lo que considera que tú debes de saber. O sea, lo que quiero decir es que a veces yo pregunto y se contesta esa pregunta y alguna otra u otras más. Bueno, evidentemente alrededor de la situación, ¿no? Vamos a ver. Seguramente el tarot va a manifestar lo que tú necesites saber en esta situación. Bueno, esta carta es brutal, la carta de los enamorados, la carta del valor, el conflicto. Y me va a faltar aquí una más, voy a pedir. ¿Qué te parece? Rey de Copas. Para mí esta última carta resume bastante bien lo que esa persona siente por ti. Fíjate que esta lectura podría estar conectando con alguien de signo de agua, que puede ser Cáncer, Escorpio y Piscis, pero también con alguien de tierra, que puede ser Tauro, Virgo y Capricornio. Fíjate cómo salieron tus cartas. Esta persona te ama, reconoce ahora el valor que tú tienes y está en conflicto. Esta carta me vuelve a manifestar que te ama, que está viviendo una miseria, que está destruido. Bueno, esta es la cosa. Veo que esa persona ha tratado de seguir adelante, pero algo le mantiene pegado a esta ruptura. Y esto le hace sentir que esto no está concluido entre ustedes. Claro, mira, tienes aquí un Rey de Copas y los enamorados. Sí, esa persona, por necio, terco o lo que tú quieras, pudo haber intentado convencerse de que ya había pasado página. Quizá incluso
Buscó nuevas experiencias, nuevas personas, nuevas distracciones, pero nada fue suficiente. Por fuera parecía que estaba siguiendo con su vida, pero en su interior había algo que no le dejaba avanzar del todo, como si algo dentro de él o ella le dijera que había un destino todavía entre ustedes. Es verdad que si tú le viste a esta persona súper fría contigo, súper distante, o de plano te puso en contacto cero, pues esto evidentemente habla de un alejamiento emocional, de alguien que está duro, que está construyendo una barrera entre lo que fue y lo que es ahora. Pero yo te digo que esas actitudes o esas barreras no fueron tan fuertes como tú pensabas ni como esa persona quería. Entonces veo que hubo momentos en los que sin querer se encontraba recordándote todo el tiempo en la mente. Esa persona no te podía sacar de su mente. Siempre era una canción, era una palabra, era un olor, era un detalle que tú habías dejado en su casa, en su cajón, en su cartera. Siempre de pequeños detalles le recordaban que no te podía soltar. Probablemente sintió la necesidad de buscarte, de hablarte, de aclarar las cosas, pero siempre algo le detenía. No saber qué palabras te iba a decir, no saber cómo iba a abordar esto, no saber qué proponerte. Y entonces a veces creyó que lo mejor era como dejar ir esto, que debía de seguir adelante sin mirar atrás. Pero ¿qué crees? Que no fue posible. Por eso se ve esta lucha aquí. La soledad de la noche, en el silencio de su mente, esa persona volvía a preguntarse si realmente esto terminó, porque en el fondo esa persona siempre tenía como la sensación de que había algo pendiente entre ustedes. Lo que pasa o lo que le pasa a esa persona, tú te estarás preguntando si solo es una sensación ahí de que esto no estaba concluido. O sea, voy a repetir esto porque creo que me enredé un poco. A lo mejor tú te estás preguntando si esa persona nada más estaba sintiendo que había algo no concluido entre ustedes. Fíjate que no. Yo te digo, lo que le pasa es que consciente y subconscientemente todas sus necesidades tú las cubrías con la más alta sensación de plenitud, y eso no lo puede olvidar. O sea, dicho en otras palabras, lo que vivió contigo no fue un capricho o una simple nostalgia. Era algo súper profundo, algo que marcó su alma, y eso no se borra fácilmente. Mira, fuiste la alta sacerdotisa del agua. Acuérdate que el agua son las emociones, y de hecho al principio te dije que esto podría estar conectando con alguien de signo agua, Cáncer, Escorpio y Piscis. O sea, ¿quién es la alta sacerdotisa del agua? Quien puede tocar tus emociones de la manera más profunda. Con esta sensación que te dije, tú fuiste la más alta sensación de plenitud, aquí la tienes. Esta es la confirmación de lo que te estoy diciendo. No encontró ni encontrará lo que encontró en ti. Y no porque no lo intentes, sino porque ustedes tenían algo único, como empecé diciéndote en esta lectura. Tú cubriste cada aspecto de su ser, le hiciste sentir amado, amada, entendido, apoyado y deseado en un nivel que nunca antes había experimentado. Y ahora, le guste o no, lo admita o no, pues se siente vacío, porque ninguna otra persona ha podido ni podrá llenar esos espacios de la misma manera que tú lo hiciste. Por eso sigue atado la historia de ustedes, aunque intente avanzar, aunque intente seguir en soledad, individualidad. Aquí lo tienes. Porque tú no eres nada más un recuerdo, eres la ausencia de la plenitud. Y esa persona en el fondo de su ser lo sabe, que lo que vivió contigo fue lo más verdadero que ha vivido con algún otro ser humano. Entonces, claro, esa persona trata de racionalizarlo, trata de minimizarlo, de fingir que ya no importa, pero no es verdad. Con el tiempo esta persona va a comprender o va a aceptar, va a tener el valor de enfrentarlo. Ahora, fíjate que yo veo que tu persona de interés va a hablar con una tercera persona. ¿Quién es? Es alguien a quien le tiene mucha confianza, alguien que está muy cerca de su vida, alguien que le quiere. A ver, puede ser su hermana, su hermano, mejor amigo, mejor amiga, guía espiritual, psicólogo,
no sé, alguien muy cercano. Y va a tener una conversación que veo que va a salir medio mal, porque aquí yo saqué la carta del caos. ¿Por qué? Porque siento que en esa conversación tu persona especial va a descargar toda su frustración, todo su enojo, toda su tristeza, y va a decir que tú le enamoraste con alevosía y ventaja. A ver, va a llegar un momento en el que todo lo que ha estado experimentando va a explotar, así como ves este caos. Fíjate cómo salió esta carta. Si tú estás cocinando, caminando, haciendo no sé qué, mira cómo salió esta carta número 9, que es la carta del caos. Va a soltar todo lo que tiene que ver contigo sin filtros y sin censura. Dirá cosas con rabia, con frustración, quizá incluso con resentimiento, tratando de convencerse y convencer a la otra persona de que fue víctima de un amor que le atrapó sin que ella lo pidiera. Fíjate qué inmadurez. Porque tu persona de interés va a hablar como si hubiera sido engañado, como si tú hubieras tenido un plan maestro para atraparle, cuando en realidad la conexión entre ustedes fue lo más genuino que ha vivido. Claro, tú debes de considerar que cuando las personas están heridas o están con las emociones todas exaltadas, pues dicen cosas que a veces no sienten. Pero bueno, tu persona de interés no va a medir sus palabras. Dirá lo que en ese momento siente con este caos, aunque en el fondo no sea del todo cierto. Porque tiene la tendencia de culpar cuando las cosas no salen bien o cuando está vulnerable. Fíjate las frases. Esto me da risa lo que está pasando por mi mente en este momento. Fíjate lo que tu persona de interés va a decir. Me envolvió. Me hizo sentir cosas que no debía. No me di cuenta y ya estaba completamente dentro de una relación. Fíjate, como si el amor fuera una trampa y no una elección que se hace todos los días. Va a haber enojo en su tono, pero también un dolor escondido. Porque detrás de todo ese discurso lo que realmente está diciendo es que le duele que tú ya no estés en su vida. Y aunque en ese momento sienta que está liberando su frustración, no se va a dar cuenta de que está abriendo la puerta para enfrentar algo que debió de haber enfrentado hace mucho tiempo, la responsabilidad, ¿no? Pero mira, aquí hay una cosa que me gusta mucho, porque muchos de ustedes ahorita ya están pensando, Gaby, ¿qué le va a responder esa tercera persona? Fíjate, le va a animar para que tu persona de interés analice bien las cosas. Le va a hacer ver que la realidad es que tú eres de las mejores cosas que le han pasado por su vida, que le impactaste positivamente, y eso no es alevosía y ventaja, pero él o ella se está diciendo tremendas, ¿sabes?, cosas de ti, porque al final del día está fragmentado. Aquí lo tienes. Tu persona de interés está hablando desde la fragmentación. Esa tercera persona le va a escuchar con paciencia, no le va a juzgar, va a dejar que se desahogue por completo antes de darle una respuesta que le descolocará. Esa tercera persona no se va a dejar llevar por su versión de la historia, sino que le hará ver la realidad desde otra perspectiva, una más objetiva y sincera. Le va a decir, sin rodeos, que lo que vivió contigo no fue una manipulación, sino un regalo. Que encontrar a alguien que le entregue amor sincero y desinteresado no es una trampa, es una bendición. Y entonces le va a recordar todos los momentos en los que fuiste luz en su vida, en los que le hiciste sentir especial, amado, comprendido. Le cuidaste, le prestaste ese dinero, o fuiste con su mamá, cuidaste a su mamá, ayudaste a su familia. Fuiste una persona que siempre estuvo cuando más lo necesitó. Entonces, fíjate, le va a hacer ver que su rabia es en realidad un disfraz de dolor, que la frustración que siente no es porque le hiciste daño, sino porque perdió algo que nunca pensó que perdería. Entonces, fíjate, esa tercera persona le va a preguntar a tu persona especial con toda honestidad si tú realmente le manipulaste, si todo fue una estrategia, y si en caso positivo, que por qué siga tan afectado o afectada, ¿no? ¿Por qué sigue hablando de ti como si aún estuvieras ahí? Y esa pregunta, fíjate que se va a quedar flotando en el aire, moviéndole algo por dentro. Porque la verdad, por más que le duela, se va a hacer presente.
Mira cómo va a reaccionar tu persona de interés ante las palabras de esa tercera persona. En un principio esas palabras le caerán como bomba, ¿eh? Tu persona especial es súper necio, necia y de pronto como que se cierra. Pero bueno, esto le va a caer como bomba porque no le va a gustar que alguien resalte en ti las virtudes que tienes y no le dé la razón. Que resalte que eres bello, bella por dentro, por fuera, que tienes gracia, que tienes cualidades. Le va a caer súper mal, pero ¿qué crees? Mira esta carta que salió, que es la carta número 29. Esas reflexiones de esas terceras personas van a hacer que tu persona especial se mueva, porque van a retumbarle en la cabeza de día y de noche. Esto le va a obligar, le va a empujar. Vamos, esto va a pasar de la siguiente manera. Siento que su primer instinto de tu persona de interés va a ser rechazar lo que escucha. Se va a incomodar, se va a molestar. Podría intentar cambiar de tema o restarle importancia a la conversación. O sea, le va a costar mucho trabajo aceptar que alguien externo pueda ver con tanta claridad lo que él o ella no niega, no reconoce. O sea, que fuiste una de las mejores cosas que le pasaron. Tu persona de interés puede llegar a sentir celos de que alguien más hable de ti, como si de alguna forma esa persona estuviera dándose cuenta de tu valor, as de oros o pentáculos, antes de que él mismo o misma. Entonces, claro, su orgullo va a intentar imponerse, buscará excusas, va a intentar aferrarse a la versión de los hechos que construyó para protegerse y culparte, pero las palabras ya estarán dichas, y aunque intente ignorarlas, mira lo que va a pasar. Empezarán a hacer un eco en su mente, volviendo una y otra vez como una canción pegajosa. En los días siguientes tu persona de interés se va a mover, mira. Esas ideas le van a perseguir. Mira, la carta del movimiento, este caballo que va a toda velocidad. Se va a preguntar si realmente te juzgó mal, si actuó impulsivamente o si fue injusto o injusta contigo. Y poco a poco, sin darse cuenta, va a comenzar a ver la historia con otros ojos. No porque alguien más se lo haya dicho, sino porque la verdad, tarde o temprano, siempre se hace evidente y esa tercera persona como que va a empezar a descubrir, a quitar el velo de esa verdad. Yo te digo que las palabras de esa tercera persona van a marcar una diferencia, porque tu persona de interés se va a preguntar por qué alguien externo a la relación puede ver algo que él o ella no ve. Mira, tremendamente honestas, palabras tremendamente honestas. Y se va a preguntar qué le impide reconocer en honestidad, parado en honestidad, lo que realmente fuiste o aportaste en su vida. O sea, se va a quedar con una duda que nunca antes había considerado. ¿Por qué los demás ven con tanta claridad lo que no puede ver? Va a empezar a analizar sus sentimientos, sus reacciones. Se va a dar cuenta de que su versión de la historia tal vez no es tan justa como pensaba, o tal vez tan honesta. Mira, aquí está la carta de la honestidad. Y va a sentir que por primera vez en muchísimo tiempo está viendo las cosas desde otra perspectiva. Y esa perspectiva le hará cuestionarse todo lo que creía cierto. Esa persona se va a preguntar si su enojo fue una forma de evitar aceptar su propio dolor, si su necesidad de culparte fue solo un mecanismo de defensa para no asumir su propia responsabilidad. Esa persona va a empezar a recordar los detalles, las cosas pequeñas, los momentos que tal vez en su momento no valoró, pero que ahora se sienten más grandes que nunca. La imagen que tenía de ti va a empezar a cambiar. Ya no serás la persona que le enamoró con alevosía y ventaja, sino la persona que estuvo ahí, que le dio lo mejor de sí y a quien él o ella quizá no supo valorar a tiempo. Y fíjate, en ese instante, esa persona va a entender algo que no quería aceptar. No es que tú le hayas atrapado, es que simplemente no estaba listo o lista para recibir un amor como el tuyo. Y ahora, el verdadero problema es que ahora, ¿qué va a hacer con esa verdad? Fíjate nada más. Entonces, ¿qué conclusión o qué conclusiones va a tener tu persona de interés? Que la separación le tiene
o le tenía cegado, cegada, que debe de trabajar con su orgullo, con su soberbia, con su falta de reconocimiento y que por supuesto aún le dueles. Fíjate, la carta número 23 me habla de alguien que escucha, porque siento que esa persona pues sí hizo su entripado cuando le dijeron que tú eras de tal o cual manera, pero al final del día fíjate que sí escuchó, y no nada más escuchó, siento que empezó a conectar esos comentarios de esa tercera persona con la realidad. O sea, por ejemplo, si esa tercera persona le dijo que tú eras una persona muy valiosa o que siempre estuviste presente, tu persona de interés va a empezar a recordar cómo estuviste ahí en esa enfermedad, cómo le subiste un té, cómo le llevaste al doctor, cómo le hiciste ese remedio, cómo le ayudaste a su mamá, todo lo que tú pudiste haber hecho por él o por ella, ahí lo va a recordar. Claro, sabes que las personas, los seres humanos son muy extraños porque cuando tienen todas esas cosas diariamente como que dejan de observarlas. Tu persona especial necesitaba un jalón de orejas de alguien más externo para que pudiera, sabes, tirar esa venda en los ojos y ver realmente con justicia este valor que tú estás viendo aquí. Que le amaste, ¿sabes? Y esa es su batalla, como reconocer la realidad. Mira, esa persona observa, carta número 2, carta de el guerrero. Siento que esta persona, ¿sabes? Es muy guerrera, es muy necia, es muy terca. Aun cuando esa persona acepte o empiece a aceptar que todo lo que dijo esa tercera persona es verdad, se va a resistir por un tiempo, se va a resistir pues a encararte, a decirte, oye, tenías razón, oye, me estoy arrepintiendo, oye, lamento haberte dicho, pedir una disculpa o algo. Esa persona se va a resistir por un tiempo. Pero fíjate que no le malinterpretes, esa resistencia no es olvido, es prácticamente como un momento en donde esa persona necesita silencio para procesar tanta información y por supuesto además reconocer que lo que le han dicho es verdad. Trabajar con ello. Aceptar que a lo mejor anduvo gritando a los cuatro vientos que tú le habías enamorado con alevosía, ventaja y de pronto tener que desdecirse. Tú imagínate si un guerrero se desdice. Un guerrero es necio, es orgulloso, tiene, ¿sabes? Y puede llegar a ser hasta soberbio. Entonces, si tú estás en esa distancia con esta persona y no ves como que esa persona se acerque o nada, permítele trabajar internamente porque estas dos cartas me conectan mucho. El 5 de bastos es una carta como, sabes, como de lucha interna. Esta persona va a estar en una lucha interna tratando de aceptar y procesar esas verdades que le ha dicho una tercera persona. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer esa persona? Tu persona de interés. Como te dije, como que se va a dar un tiempo para trabajar su concepto y su visión de ti y de la relación. Pero tú debes de saber que su amor va a quedar intacto en ese tiempo y en breve esa persona va a estar lista para iniciar un contacto contigo, evidentemente desde un lugar más maduro y más objetivo. Pero fíjense, esta carta que me está saliendo aquí me está llamando mucho la atención porque esta es la carta de lo prohibido. Sabes que esta carta me hace sentir que mientras tu persona especial trabaja y procesa todo esto, no va a estar disponible, su corazón no va a estar disponible para nadie más. O sea, si tú tienes temor de que él o ella se enrede con alguien más, de que haya sido mucho el tiempo que ustedes estuvieron separados, tú no te preocupes porque la esperanza de esta persona, aquí la tienes, está 100% volcada en que ustedes puedan recuperar la relación, en que pueda tener un acercamiento hacia ti y puedan ustedes reconstruir la relación, el vínculo, porque en realidad en su mente esto no está destruido, Su conclusión me encanta, carta número 12. Su conclusión